¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Vamos a desarrollar la primer parte de tema tubos. Es un tema largo. Eh, bueno, en esta aplicación tengo 5 minutos para desarrollar el tema. En YouTube quizás lo puedo hacer más largo, pero tampoco la idea es hacer un video que los aburra. Vamos a empezar con algunas obviedades, obviamente, valga la redundancia. Pero bueno, quiero que queden algunos conceptos claros, y después, bueno, ya nos vamos a ir metiendo más en las curiosidades, en los distintos tipos de herramientas que se manejan a través de manijas tubo, ya sea encastre 1/4, encastre 3/8, encastre media, encastre 3/4 y créanme que también hay de 1 pulgada. Yo no los tengo, pues ya sería mucho. Pero vamos a ir hablando un poquito de cada cosa y bueno, vamos a tratar de que salga un buen contenido y que alguna persona que esté empezando en el tema de la mecánica o que se esté queriendo meter en el tema herramientas, más o menos sepa algunas cosas que yo las tuve que aprender por mí mismo. Capaz que a alguno le sirve. Bueno, basta de introducción, vamos a enfocar algunas cosas en el banco. Bueno, gente, estos tubos son prácticamente de mi juego inicial. No están preparados para el video ni nada. Simplemente los agarré y bueno, decidí darle curso a esto. Estos tubos son los dos de la misma medida. La diferencia, además de que uno es estriado y el otro hexagonal, es que este es un tubo Inafor de 15-16. Este, vamos a hacer un poquito de foco, es un tubo Inafor de 15-16, pero encastre de 3/4. Y este encastre media. Bueno, a la hora de desarmar algo que sabemos que está armado con mucho torque, tenemos que tener bien en claro qué vamos a utilizar. La ventaja, obviamente, del tubo de 3/4, encastre 3/4, es que podemos imprimir un torque muchísimo mayor a una determinada pieza o para el ajuste o afloje de una determinada pieza, siendo el de media un poco más limitado. Yo he visto gente romper llaves, tubos y manijas de fuerza porque le anexaron un caño y bueno, se terminaron partiendo. Entonces lo ideal que sería pasar a una medida superior. Acá en media ya estamos en una de las últimas medidas, o sea, todavía faltan un par de tubos más, pero ya estamos bastante al límite, dado que, lo más grande que viene en media es 34, con mucha suerte, y acá ya estaríamos casi en 24, en 15-16, que es 23,8. 23,81 para ser más exacto. Bueno, está bien. Y acá, en 3/4, esta sería una de las primeras medidas. Entonces, el torque que resiste este tubo y esas manijas es terrible. Pasa lo mismo en este tubo, como ejemplo, ¿no? de media, encastre media, de 3/4, de la marca Inafor, de la cual soy fanático, todos lo saben. Y este tubo de 3/4, de la marca Inafor, encastre 3/8. ¿Qué pasa? No podemos ponernos a desarmar un carburador con un encastre media, porque sería muy incómodo. Entonces hay que trabajar con dados de encastre un poco más chico, por una cuestión de que se necesita que sea manejable y que entre bien en los espacios. Cuando no se necesita imprimir torque, no es necesario una manija tan grande. Bueno, esto es la primera parte, vamos cerrándola